vamos a comenzar ya la tertulia con expertos de hoy, que lleva por título Asistencia sanitaria basada en valor, experiencias de innovación en un hospital terciario. Esta es una de las tertulias organizada por la Asociación Madrileña de Calidad Asistencial. Mi nombre es Pedro Ruiz y hablo en representación de dicha asociación, que realizamos periódicamente, y les damos la bienvenida a esta sesión. Hoy hablaremos de un tema muy importante que hace unos años que se ha puesto de moda, además, pero yo creo que es una moda no por moda, sino por la relevancia que tiene y porque probablemente ya va siendo hora de que tomemos en valor precisamente este tipo de metodología. La medicina basada en valor, la asistencia sanitaria basada en valor, tiene probablemente sus exponentes más importantes en Muir Gray, en Inglaterra, y en Michael Porter. Ellos vieron que cuando hablamos de valor no solamente es el valor relacionado con la eficiencia, sino también con los resultados clínicos, con la calidad de vida, incluso con la carga de tratamiento, además de realizar las cosas, nuestras actividades según el estado actual de la ciencia, es decir, según la calidad científico-técnica o adecuación. Pues bien, queríamos hoy presentar los proyectos que se han realizado en el Hospital Universitario 12 de Octubre, que comenzaron en el año 2018 y cuya coordinación ha corrido a cargo de Carolina Varela, que es la ponente de hoy. Comentar un par de cosas referente a la organización. Esta sesión se va a grabar íntegramente para poner a disposición después en la página de ANCA de la asociación para que se pueda tener acceso. Y si alguno de los participantes tiene alguna reserva, cuando formula alguna pregunta, algún comentario, que nos lo diga para tenerlo en cuenta para ello. Por favor, cuando ya terminemos la parte de exposición, y hay interés en hacer alguna pregunta o algún comentario, simplemente levanten la mano con el icono que hay abajo, y con eso ya pues iremos dándole entrada. Comentar también que la siguiente tertulia la tendremos el 26 de mayo y tratará sobre el nuevo modelo FQM. Vendrán expertos a hablar sobre la estrategia de implantación. Y ahora presentar a Carolina Varela. Carolina Varela, aparte de ser una gran amiga y una gran compañera, pues es una persona que ha trabajado mucho y muy intensamente en este tema de la medicina basada en valor, y que está trabajando actualmente con una serie de proyectos muy interesantes, como expondrá a continuación. Ella es licenciada en medicina y es doctora en neurociencias. De hecho, ha estado trabajando 14 años en investigación básica hasta que ya tuvimos la suerte de tenerla en nuestro hospital, en la que está ahora como responsable de calidad en funciones. Además, pues es especialista en medicina preventiva, tiene máster en administración sanitaria. Es también experta europea en evaluación de proyectos de innovación. Todos los años se tiene que ausentar casi una semana para evaluar proyectos en Bruselas, y coordina, es también coordinadora adjunta de la Comisión Permanente de la Organización Médica Colegiada. Bueno, y más méritos, pero si no, le vamos a quitar tiempo a las exposiciones, que creo que va a ser muy interesante. Así que, Carolina, muchas gracias por tu participación y adelante. Muchas gracias a ti, Pedro, como siempre, y a vosotros. Voy a compartir la presentación, a ver si no me lío. ¿Veis la presentación, verdad? ¿Se ve la presentación, Pedro? Sí, se ve perfectamente. Vale, bueno, esto es, donde estamos hoy, ¿no? La tertulia con expertos en calidad asistencial. El monstruo de colores lo he puesto ahí, pues es un libro infantil que leo a mis hijos, en el que el monstruo, cuando está confundido, pues está de todos los colores, y hay una niña que le explica cuáles son sus emociones, y entonces pues ya sabe de qué color se tiene que poner en cada momento.
cuando me invitaron a dar una tertulia con expertos, me dejó un poco confusa, ¿vale? Porque yo experta poco. Pero me di cuenta que, claro, lo que pasa es que eran tertulias con expertos en calidad asistencial. Entonces yo tengo el lujo de poder hablar con expertos en calidad asistencial que sois vosotros. Y eso sí me parece una cosa muy interesante. Y os voy a traer un proyecto que además yo reconozco que es la niña de mis ojos y que lo he hecho con todo el cariño, porque como dice Avedis Donabedian, el secreto último de la caridad es el amor, y esto sale del amor de la unidad de caridad del 12 de octubre hacia los pacientes y hacia los profesionales. Entonces tuvimos la suerte de poder trabajar este proyecto. Muchísimas gracias por permitirme presentarlo. Siempre le hago esta broma a Pedro porque es la única persona que ha conseguido que yo pertenezca a una sociedad científica, que es ANCA, porque siempre he hecho caso a Groucho Marx y siempre he dicho que yo me niego a formar parte de un club que me admita como socio, pero es que ANCA es irresistible. Así que finalmente me he hecho socia de ANCA y estoy súper contenta de estar aquí. Bueno, deciros que estos proyectos surgen de la necesidad de dar continuidad, constancia al propósito que tiene el Hospital Universitario 12 de Octubre y como cualquier hospital, tanto público como privado, pero especialmente un hospital público, ¿no? Deming ya nos hablaba que toda empresa para ser exitosa tenía que tener una constancia en el propósito. La nuestra siempre ha sido la de dar excelencia en la asistencia sanitaria. Otra cosa es que lo consigamos 100%, pero debemos tender a la excelencia, tenemos vocación de excelencia. Luego podemos tener miles de objetivos en la vida, ¿no? Pero como diría J.R.R. Tolkien, habrá un objetivo para gobernarlos a todos, que es la mejora continua de la asistencia sanitaria. Y en eso estamos. Entonces, últimamente, que estoy recibiendo algunos comentarios curiosos sobre este proyecto de resultados en salud, me preguntan que por qué se coordina desde una unidad de calidad. Y de hecho, hay como un cierto ambiente de saber, bueno, ¿qué hacemos las unidades de calidad? ¿No? Pues yo me permito el lujo, si me permitís hacer una broma, como dicen en La Mancha, en el Viso del Marqués hay este palacio que es fantástico y lo usan en muchas películas, en El Rey Pasmado, sin ir más lejos, y que es espectacular, pero el pueblo en sí tiene 2.000 habitantes y es un pueblo que lo único que tiene realmente es este palacio. Entonces, siempre se dice esto, ¿y por qué hizo el Marqués un palacio en el Viso? Bueno, pues porque pudo y porque quiso. Pues nosotros, bueno, yo siempre les digo sí, pero sobre todo porque pudo, porque cuando quieres pero no puedes es muy difícil hacer las cosas. Entonces nosotros podíamos coordinar estos proyectos porque realmente la efectividad clínica y la experiencia de los pacientes, ¿no? Además de la seguridad, no deja de ser una de las dimensiones clásicas de la calidad asistencial. Este es el marco conceptual de calidad asistencial que defiende en National Health Service inglés, que no está muy lejano a lo que es el sistema nacional de salud español. Luego, la efectividad clínica, que no dejan de ser resultados en salud, es una parte importante de la calidad asistencial, que a veces nos quedamos en los métodos, ¿no? En la protocolización, en los procedimientos, en las auditorías de calidad y nos olvidamos que nuestro fin último en realidad es mejorar la efectividad clínica y por supuesto también la experiencia y la seguridad de los pacientes, eso es indiscutible. Lo bonito de estar en una unidad de calidad y enfrentarte a un proyecto de medicina basada en valores es que te das cuenta que nuestra gran pues, ¿cómo se dice?, fortaleza en las unidades de calidad es que nosotros sabemos de procesos, ¿no? todo el mundo sabe de procesos y de hecho tenemos un vocabulario propio casi para hablar sobre procesos que hay que enseñárselo a la gente. Yo a veces de broma pongo la foto de El Sexto Sentido y dice, a veces veo procesos, ¿no? Porque en general no están ni siquiera dibujados los procesos. Existir existen, están ahí, pero la gente no los ve, ¿no? Pero nosotros sí vemos procesos. Y el proceso asistencial o el proceso clave de un hospital en realidad es el eje vertebrador de la innovación asistencial. Porque necesitamos trabajar con ellos, porque los servicios pueden innovar todo lo que quieran, pero la repercusión final al paciente va a ser muy limitada, a no ser que realmente estén siguiendo al paciente en todo su tránsito a través del sistema, ¿no? Luego, también tenemos muy claro que es algo que mucha gente pierde la perspectiva al centrarse en su especialidad, que cuando efectúas un cambio en un proceso asistencial, por ejemplo, se produce un efecto dominó. A lo mejor tú eres muy bueno, como pasó en algún hospital que me comentaron, consiguieron mejorar tantísimo la eficiencia en quirófano que conseguían operar a más gente y acababan muy pronto, pero no podían hospitalizarlos porque no tenían camas, porque habían mejorado una parte del proceso, pero se habían olvidado de otra y el efecto dominó hacía que el cuello de botella se hubiera desplazado sencillamente de un lado a otro, ¿vale? Y luego en las unidades de calidad tenemos un papel mediador, es decir, en realidad conocemos mucha gente, ¿no? Por los miles de acciones de mejora, de análisis de causa raíz, de protocolos y tal que tenemos que llevar a cabo, conocemos a la persona a la que hay que preguntar para conseguir que algo se lleve a cabo, ¿no?
y tenemos una perspectiva global y holística del hospital. Entonces, con esta mochila bien cargada de fortalezas que yo ni siquiera sabía que tenía y que desde luego eran fortalezas que sobre todo tenía Pedro y que yo, que es mi mentor, aprendí de él y de otra gente de ANCA que me han enseñado muchísimo, pero con esas fortalezas y con esta mochila yo con mucha pasión, que es algo que me caracteriza, yo le pongo pasión a las cosas, me metí a intentar desarrollar los proyectos de resultados en salud. Y después de 3 años de trabajo, COVID incluido, de 2018 a 2021 hemos estado trabajando en esto, teniendo en cuenta que 2020 fue un año rarito, pues hemos aprendido mucho. Hemos aprendido mucho como institución y yo he aprendido mucho como profesional y como persona, ¿no? Entonces, quiero intentar compartiros hoy algo un poquito más trabajado, que no simplemente contaros mis proyectos, que quedan muy monos, pero que además muchos de vosotros ya me habéis oído hablar de mi proyecto de cáncer de mama, del proyecto de cáncer de pulmón. Y además traigo refuerzos porque traigo a una persona brillante que es Blanca, que es nuestra data scientist, y que es ingeniera de telecomunicaciones, que os va a presentar el cuadro de mandos un poquito más adelante. Pero lo realmente, creo yo, o creímos nosotros en el 12 de octubre, que era importante, no era saber poner a funcionar un proyecto de Value-Based Healthcare o de asistencia sanitaria basada en valor, sino conseguir que esto fuera escalable, como se dice en negocio, ¿no? Que si yo, a partir del momento en que ya se implementara un proyecto de medicina basada en valor, soy capaz de crear un cambio de paradigma, un marco conceptual de medicina basada en valor dentro de la institución. Teniendo en cuenta una perspectiva, Pedro comentaba a Porter y a Muir Gray, y yo como buena europea soy más de Gray que de Porter. Y Gray introduce la importancia de valorar el valor añadido que producen los proyectos a nivel social, no solamente a nivel individual del paciente o de la institución, sino a nivel social, de qué manera esto afecta a la salud de las poblaciones, ¿no? Bueno, nosotros, siguiendo además a la Comisión Europea, que tiene un documento de acuerdo, ¿no?, en el que definen qué es el Value-Based Healthcare, siguiendo esto hemos definido 3 etapas importantes en la implementación de proyectos, ¿vale? Vamos a diferenciar, esto sería el marco conceptual de la implementación y luego hablaremos de la implementación propiamente dicha, que es esta parte que es en la que más experiencia tenemos, ¿no? Entonces, habría una fase de preimplementación, una fase de implementación, una fase de posimplementación. En la fase de preimplementación, que la hicimos básicamente en 2018, es donde nosotros desarrollamos, y creo que fue un gran acierto, la verdad es que a toro pasado, no sé si lo hicimos conscientemente, pero lo hicimos bien, que desarrollamos nuestro punto de partida estratégico, ¿no? Nos sentamos con la dirección del hospital, con Pablo Serrano, y dijimos, vale, ¿de dónde vamos a partir en este camino que iniciamos, ¿no? Es decir, cogimos lo que ya se sabía de innovación, lo que se sabía de implementar proyectos de innovación en un hospital, nos sentamos a hombros de gigantes, como decía Newton, y dijimos, ¿dónde nos vamos a situar nosotros en este vasto horizonte, ¿no? Y decidimos varias cosas. La primera, la visión institucional, ¿no?, que era un cambio cultural hacia la medicina basada en valor, más allá de implementar un proyecto vistoso y chulo y con impacto en la asistencia a los pacientes de cáncer de mama. Era un cambio cultural que queríamos que diera nuestra institución hacia realmente que el paciente fuera un actor activo en este proceso, lo que generalmente se llama medicina centrada en el paciente, ¿no? Luego, tendríamos que conseguir llegar a identificar por lo menos de dónde había que desinvertir, vamos, dónde íbamos a reinvertir y dónde íbamos a desinvertir nuestros recursos. Yo no estoy hablando de dinero, sino dónde íbamos a tener que reforzar profesionales y dónde íbamos a poder quitar profesionales. Y lo que os decía, ¿no?, dónde podíamos añadir valor a nuestros stakeholders, a nuestros socios estratégicos y a la sociedad en general. Así que nuestros objetivos desde este punto de vista estratégico, que no siempre se logra, la parte de recolocación o reubicación de los recursos es complicada y no siempre lo hemos conseguido, por no decir nunca, pero eso no lo voy a decir, ¿no? Pero la idea está ahí, el estudio está hecho y se sabe desde dónde se deben reforzar las cosas. Nuestros objetivos eran intentar llegar a, bueno, esto es propio del Sistema Nacional de Salud, ¿no?, pero intentar dar una cobertura universal a nuestros pacientes con alto valor. O sea, evidentemente tenemos que atender a todos los pacientes en el Sistema Nacional de Salud, pero no queríamos, ¿vale?, que, por ejemplo, cáncer de mama fuera extremadamente bueno, pero el resto de los procesos asistenciales no fueran suficientemente buenos, ¿no?, sino que esto, y es en parte el cambio cultural, ¿no?
Luego tendríamos que participar de alguna manera en la sostenibilidad económica y queríamos incluir al paciente por diseño, ¿no? Bueno, y teníamos como siempre que ser garantes del buen gobierno de los datos y del trabajo en equipo. Y bueno, nos planteamos como standpoint, como punto de partida, que iba a ser una inversión a largo plazo, que iba a ser una innovación asistencial y no un proyecto de investigación, que íbamos a hacer evaluación de tecnologías sanitarias, que a veces se nos olvida, nos emocionamos tanto con la innovación que no evaluamos si realmente es útil, y que íbamos a colaborar y a intentar formar comunidades de aprendizaje para compartir buenas prácticas. Entonces, lo primero que hicimos, y algunos de vosotros participasteis, fue un Delphi, porque hicimos mucha reflexión sobre cuáles eran los puntos importantes a la hora de implementar un proyecto. Esto lo hicimos a finales en 2019, ya teníamos un poco de experiencia, ya nos habíamos dado de bruces con algunas barreras importantes y ya nos habíamos dado cuenta que había cosas que eran completamente necesarias, los factores de factibilidad, ¿vale? Había cosas que añadían complejidad y por tanto dificultad a un proyecto, pero no imposibilitaban su complexión, su completitud, ¿vale? Y había ciertas dimensiones que no podían ser olvidadas. Las dimensiones eran la calidad del dato, porque si recogemos datos de baja calidad podemos incluir sesgos y entonces tomamos decisiones equivocadas. Es muy grave. Siempre tenemos que garantizar la calidad del dato. Y os advierto que no es algo que podamos dar por sentado. La calidad del dato es regular y sesgos existen. Entonces eso hay que revisarlo siempre. Que íbamos a estandarizar y normalizar, a poder ser con estándares internacionales, que íbamos a hacer gestión del conocimiento, que íbamos a utilizar herramientas TIC y que íbamos a evaluar el impacto en la gestión sanitaria, ¿no? Como veis, en los factores de factibilidad, algunos son decisivos, ¿no? Por ejemplo, que tienes que garantizar la confidencialidad de los datos, eso lo tienes sí o sí, ¿vale? Otros no son tan decisivos, pero son realmente muy importantes, como puede ser el cuadro de mandos que os va a presentar Blanca. ¿Por qué? Porque es un poco el entregable que le damos a los clínicos, que dedican mucho tiempo, porque los costes de implementación, nosotros intentamos que esto no sea un coste añadido a la institución, pero los costes de implementación existen y es algo que debemos tener en la cabeza cuando pretendemos montar una innovación asistencial. Antes de montarla, saber que vais a gastar dinero en esa implementación, que no es a lo mejor que te paguen algo, pero son horas de un oncólogo que tiene que pasarse analizando un proceso, ¿no? Y veis que los factores de complejidad son muy, muy diversos. Esto es algo que hemos consensuado con un Delphi modificado con 34 expertos que entre todos eran expertos en 12 competencias que considerábamos básicas en estos proyectos y que representaban el punto de vista de al menos 7 actores importantes del sistema. Pues una vez que ya teníamos el lado más estratégico y hemos dicho vamos a hacer esto, nos pusimos manos a la obra. Bueno, pues al lío, ¿no? Y nos metimos en el plan de implementación y evaluación. El plan de implementación, a diferencia del marco conceptual, es algo más pragmático. Es en el momento en que te remangas y te pones manos a la obra a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer, ¿no? Esto es en parte reflexión que hemos hecho en equipo de trabajo y en buena parte experiencia. Realmente así es como lo hicimos. Igual que os digo que la parte del punto de vista estratégico a lo mejor fue un poco carambola o que todos teníamos más o menos una idea clara y bueno, se alinearon los astros y lo hicimos bien. Esto sí fue muy pensado y sí le dimos muchas vueltas y llegamos a estas 4 etapas, ¿no? Una parte de appraisal, de ver dónde estamos, de detectar dónde estamos y de conseguir que los principales actores de ese momento, que son los clínicos que van a tener que tomar los datos, sientan la necesidad de llevar a cabo este ejercicio, ¿no? Y ahí además vamos a detectar las necesidades y expectativas de la gente. Luego una fase de preparación en la que tenemos que adaptar los datos. Los datos parece que uno mete datos y ya está, pero no es así. Los datos hay que meterlos de forma estructurada y de manera muy clara y con buena calidad, ¿vale? Revisamos los procesos para ver si había que rediseñarlos o había que hacer algún cambio y luego teníamos que dar herramientas de análisis, ¿vale? Estas son de las 3, si os dais cuenta, son 3 patas en el appraisal y son 3 patas en la preparación. Y luego venía la fase de pilotaje, que es en donde estamos actualmente y estamos empezando la fase de evaluación. Por eso hoy de evaluación no os voy a hablar. Os voy a hablar hasta la parte de pilotaje, que es lo que hemos hecho, ¿vale? Pero yo creo que ya hemos aprendido suficiente. Entre eso, nos hemos dado cuenta que cualquier proyecto, porque hemos hecho varios con diferente complejidad, de medicina basada en valor,
va a requerir entre 12 y 24 meses de implementación dependiendo de la complejidad. Y en general vamos a decir que una media de 18 meses. Y en esos 18 meses hacéis el pilotaje y llegáis al momento de evaluar si realmente tiene sentido mantener el proyecto como una innovación asistencial. Y esto es más o menos lo mismo, pero hecho, como no, trabajo en una unidad de calidad, tenía que hacer mi flujograma del proceso, ¿no? Los proyectos entran por diferentes fuentes, nosotros detectamos 4, la gerencia, los clínicos son grandes demandantes de innovación, socios externos o por un proyecto de investigación, un FIS o lo que sea. Lo que os he contado de los factores de factibilidad o de complejidad no deja de ser un prerequisito para estos proyectos, ¿vale? Y un prerequisito también que no he comentado, pero que hay que hacer, es por el tema de la responsabilidad social, es evaluar qué posible impacto tiene en la población. Porque mejorar un proceso que realmente no va a impactar ni en la salud de los pacientes ni en la población no tiene probablemente ningún sentido, a no ser que mejore mucho la calidad de vida profesional de los profesionales, ¿no? Entonces, nosotros una vez que entraba un proyecto, hacíamos el análisis de factibilidad, que contaba con estos prerequisitos. ¿Se cumplen los prerequisitos? Sí, vale. Entonces buscábamos el liderazgo y la coordinación. La coordinación recayó de forma un poco natural en la unidad de calidad. El liderazgo lo deber llevar los clínicos y es muy importante. De hecho, es uno de los factores que pueden ralentizar un proyecto, ¿no? Lo siguiente que hacíamos, y esto a la gente de calidad os va a gustar mucho, es que analizábamos el proceso para identificar muchas cosas, entre ellas cuando teníamos contacto con los pacientes. También ha llegado mi hijo, no sé si os habéis dado cuenta, por los portátiles. Y también para saber cuándo tenemos que medir los indicadores clínicos, CROM responde a las siglas en inglés, Clinician Reported Outcome Measurements, PROM responde a Patient Reported Outcome Measurements y PREM, Patient Reported Experience Measurement, es decir, indicadores clínicos, resultados en salud informados por el paciente, que os sonarán mucho los cuestionarios de calidad de vida, y la experiencia reportada o informada por el paciente. Una vez que teníamos claro qué datos teníamos que medir, dónde los teníamos que medir y quién era el responsable de medirlo, adaptamos las herramientas para tener herramientas que nos permitieran medir todo, los PROM, los PROM y los PREM. Y después empezamos el pilotaje. Una vez que empiezas el pilotaje, empiezas a tener datos y decides que es una innovación asistencial, ya pasas a la medición rutinaria, vamos, en el día a día de los resultados en salud y tienes que empezar las best practices, ¿no? La comparación de las mejores prácticas que ahora con el consorcio, con la comunidad Voice, vamos a empezar a hacer, ¿no? Y nosotros estamos realmente empezando esta rueda, empezando a ver cómo podemos de manera, en el día a día, meter la medición sistemática de resultados en salud. Esto es un poco más detallado porque se veía muy mal, pues para que lo veáis bien. En la Appraisal, en el punto de partida y aceptación, lo principal es detectar las necesidades y expectativas. Yo no sé si esto será común en todos los hospitales, yo quiero creer que sí. Lo que nosotros vimos con el equipo de trabajo, no solo asistencial, sino también con los técnicos, es que se necesitaban herramientas de registro de datos con calidad, se necesitaba analizar los procesos no solamente para rediseñarlos si fuera necesario, sino para que en cada proceso supiéramos exactamente dónde había que medir qué dato con un diccionario de variables adecuado, dónde había que medir qué dato y quién lo tenía que introducir en la historia clínica, y luego herramientas de análisis, herramientas epidemiológicas. Este es un ejemplo, porque ya que quería presentar los resultados del análisis un poco nivel 0 de cáncer de mama del proyecto Voice, ¿vale? Esto lo hicimos previamente, esta diapositiva ya me la habréis visto algunos muchas veces, pero yo creo que quedó bien. Y este sería un ejemplo de un itinerario de paciente. Como os dais cuenta, nosotros también una decisión estratégica que tomamos es que íbamos a partir de los procesos asistenciales que analizáramos siempre de primaria o del origen de la derivación, que no nos íbamos a limitar a evaluar o a analizar el proceso meramente hospitalario, porque entendemos que el paciente es uno y el Sistema Nacional de Salud debe dar cobertura a todo el proceso asistencial, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí en esta parte nosotros no podemos hacer acciones de mejora, pero por lo menos sabemos lo que sucede y sabemos a qué base de datos van los datos y todo, ¿no? Y este es, por ejemplo, un itinerario de esta paciente, que es un arquetipo de paciente, un perfil. Ahora mismo estamos con Cronegunen, con el coordinador de Voice, analizando los arquetipos que toda la comunidad ha definido de pacientes para poder compararlos, ¿no? Y además nosotros a mayores en el 12 de octubre estamos haciendo una comparación del proceso asistencial pre-COVID con el proceso asistencial post-COVID. Y esto lo estamos haciendo con la colaboración de Roche
que nos facilita una consultora que está trabajando muy bien y está trabajando online. Ya os contaré un poco cómo sale esto, porque queremos ver qué es lo que ha sucedido con el COVID con los procesos asistenciales. Y la otra cosa que hemos hecho es empezar a analizar los costes. Esto va más retrasado porque cuesta bastante ponerse de acuerdo sobre qué costes analizar, pero ya hemos empezado con Manuel del Oro del hospital y con Carmen, a ver, y con Albert, ya os contaré un poco el equipo, a ver los costes, las bolsas de costos. ¿Dónde es donde nos gastamos el dinero en cáncer de mama y en cáncer de pulmón? Y de ahí esperamos conseguir llegar a un sistema que permita comparar entre hospitales. Pero no creáis que esto es fácil, es mucho más difícil de lo que esperaba. En la fase de preparación, lo que tenemos son ya ¿os acordáis que aquí decía herramientas de registro de los datos? Aquí ya tenemos las herramientas. Nuestros técnicos, nuestros tecnólogos las han desarrollado. Por un lado, House, que es una empresa con la que colaboramos, y por otro lado, todo el equipo, el fantástico equipo de historia clínica del 12 de octubre, con Jaime Cruz o Ana Terriza o Miguel Pedrera, ¿no? O Alvar. Todos ellos pues, han hecho ahí un esfuerzo. Después está nuestra parte, que era la parte científica que ponía la unidad de calidad, hemos hecho el análisis del proceso y esta es la parte de análisis epidemiológico, de herramientas de análisis epidemiológico, que lo bonito de esto es que, como les digo yo a mis compañeros clínicos, estas herramientas son para ellos, son las herramientas que nosotros les ofrecemos, el entregable, y ellos van a poder ver aquí a su corte. ¿Ves? En el pilotaje ya empiezas a probar las herramientas, ¿no? Y empiezas a usar los formularios que hemos creado en historia clínica para poder meter los datos. No os asustéis que hay un número de historia, pero es prueba, 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 que no estoy faltando a la ley de protección de datos. ¿Vale? También hemos probado ya los cuestionarios en Hopes, que son los cuestionarios que rellenan los pacientes y que además hay que decir que la pandemia lo que nos ha permitido es acelerar el paso a que los pacientes puedan rellenar estos formularios desde sus casas. Es un trabajo que hemos hecho un pilotaje recientemente y toda esta información y toda esta infografía y tal es de Blanca, que se ha encargado también de ha hecho un poquito de data manager y se ha encargado de llamar a las pacientes para explicarles cómo tienen que darse de alta en la aplicación y responder a los cuestionarios. Y en el pilotaje también tenemos ya por fin un PREM, un Patient Reported Experience Measure de paciente oncológico, ¿vale? Siguiendo un poco el marco conceptual del NIHF, hemos definido en qué momentos había que medir los PREM y ciertas variabilidades que hay en cada momento, porque a lo mejor al diagnóstico lo último que te interesa a ti es saber que hacía frío en la sala de espera o no, pero a lo mejor en el seguimiento no. ¿Por qué? Porque aquí tú estás pendiente de que te den una mala noticia o ya te han dado una mala noticia y aquí probablemente pues ya estás en un tratamiento más o menos correcto y vas bien y a lo mejor ahí te empiezan a molestar otras cosas. Entonces hemos hecho un trabajo con Ana Salamanca, que es una gran colaboradora y una experta en investigación cualitativa, y con sus compañeros de atención al paciente, y hemos definido pues, los diferentes PREM de paciente oncológico a los niveles estos que hemos comentado, pues diagnóstico, inicio de tratamiento, final de tratamiento y seguimiento. ¿Vale? Entonces serían las cosas que hemos incluido en la experiencia del paciente y que está reflejada estas dimensiones en nuestros cuestionarios. Y este es ya la fase de pilotaje, ¿vale? Una vez hemos hecho ya, o sea, la fase de pilotaje y la fase ya que empieza la evaluación. Estas son las herramientas que nos van a permitir hacer una evaluación de lo que hemos implementado. Pero aquí le voy a ceder la palestra a Blanca, porque ella creo que es la que mejor os puede presentar el cuadro de mandos y además os voy a dar la primicia de que os va a presentar el cuadro de mandos en directo. No os voy a presentar un pantallazo de su cuadro de mandos, sino que ella os va a enseñar el cuadro de mandos de verdad funcionando. Entonces, a ver si me aclaro con esto. Seguís viendo mi pantalla, ¿no? Blanca, te cedo el puesto. Vale, perfecto. Muchas gracias, Carolina, por el paso. Bueno, yo os voy a enseñar los cuadros de mandos en los que estamos trabajando para los que recogen la información del proyecto VOICE. Entonces, estamos recogiendo por un lado, o sea, realizando por un lado un cuadro de mandos de cáncer de mama y por otro lado de cáncer de pulmón. Entonces, os voy a compartir el de cáncer de mama, que es el que está más avanzado. A ver, me decís... ¿Veis mi pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, pues como comentaba, estos cuadros de mando lo que busca es presentar la información del set de ICHOM, es decir, los datos clínicos más los PROMs. Y bueno, en un futuro también se incluirán aquí los PREMs. Entonces, aquí podéis ver a la izquierda que se divide el cuadro de mandos en datos de la cohorte, datos diagnósticos, de tratamiento y de PROMs. Entonces, aquí en la cohorte podemos ver que ahora mismo en cáncer de mama tenemos 106 pacientes, cuya edad media son 55 años, y aquí podríamos pues, ver la distribución de edades.
En cuanto a datos diagnósticos, podemos ver en este gráfico cómo desde septiembre de 2018 hasta el día de hoy se han ido reclutando las pacientes. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que el 90% aproximadamente de estas pacientes vienen con un tumor primario versus un 10% de recidivas, y algunos otros datos como lateralidad, tipo histológico, fenotipo, tamaño histológico postquirúrgico y estudio axilar tras cirugía. Además, estamos analizando datos de tratamiento, que bueno, ahora mismo nos estamos centrando sobre todo en datos quirúrgicos, pero el set de Aichon pues, también tiene muchos otros datos como son de radioterapia, de quimioterapia, que estamos en proceso. Entonces aquí, por ejemplo, en los datos de cirugía, podemos ver que un 71% de las pacientes se han hecho una cirugía conservadora versus un 29% de radical. Y en cuanto a las pacientes que se han hecho una cirugía radical, el 85% se les ha reconstruido inmediatamente. Y bueno, esto simplemente está en proceso y voy a pasar a enseñaros los PROMs, que es lo que más valor al final aporta al proyecto. Entonces, bueno, aquí para que veáis, hemos recogido 104 PROMs basales, 49 de seguimiento a los 6 meses y 21 tras un año. Y bueno, estos 21 PROMs que se han recogido tras un año se ha hecho utilizando una aplicación que han desarrollado para que los pacientes puedan directamente realizar el cuestionario de calidad de vida desde sus casas. Y bueno, con esto se ha hecho el pilotaje del que os ha hablado Carolina. Entonces, bueno, en esta pantalla podéis ver algunos datos sociosanitarios que se recogen en el cuestionario basal, como es el estado civil, nivel de estudios, menopausia y comorbilidades. Y ya más concretamente en esta pantalla se pueden ver los cuestionarios específicos que se recogen en el proyecto, que son el EORTC-QLQC30, el EORTC-BR23, el BREST-Q, el EORTC-QLMC21 y algunas preguntas del FACT-ES. Entonces, bueno, ahora mismo los estamos mostrando de manera individual, pero en un futuro pues esto debería evolucionar y mostrar quizá pues, las dimensiones de la rueda de Aichon o de alguna otra manera. Pero bueno, para que veáis, por ejemplo, este cuestionario, que es el EORTC-QLQC30, les realiza 30 preguntas a las pacientes y luego estas preguntas se agrupan en unas dimensiones y se hace un score. Entonces, por ejemplo, podríamos aquí ver la situación basal de las pacientes, ¿vale? Cómo se encuentran a los 6 meses y tras un año. Incluso podríamos comparar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podéis ver en azul está la situación basal de las pacientes y en rosa la situación en el seguimiento a los 6 meses. Y se puede ver, por ejemplo, que la escala emocional es la que más mejora a los 6 meses. Y en los síntomas, por ejemplo, se puede ver que la constipación es el síntoma que más se reduce a los 6 meses. Y decir, bueno, que también se podría incluso a nivel de paciente filtrar y ver y comparar su situación basal de seguimiento a los 6 meses y tras un año y filtrar por edad y en el futuro pues se incluirían otros filtros, por ejemplo, en función del tipo de cirugía. Y más, bueno, otros cuestionarios que es el EORTC-BR23, que también de la misma manera pues recoge 23 preguntas que se hacen a las pacientes y podríamos pues analizar la situación basal, el seguimiento a los 6 meses y tras un año. Y bueno, no sé si merece la pena que veamos todos en concreto, ¿vale? Es un poco la misma filosofía, que sería comparar pues, los tres puntos en los que se recoge el cuestionario. Y nada, simplemente comentar que estamos haciendo también lo mismo para pulmón y en pulmón llevamos 50 cuestionarios basales recogidos y estamos ya preparando las herramientas para que los PROMs de seguimiento se puedan hacer en remoto. Y ya con esto pues vuelvo a dar paso a Carolina y muchas gracias a todos. Hola, sí, gracias. Bueno, yo creo que merecía la pena que esto lo presentara Blanca, porque ya sabéis lo que dicen, pon un ingeniero en tu vida. Yo esto me lo tomé tan en serio que me casé con uno, pero además tengo la suerte de contar con Blanca. Blanca es ingeniero de Teleco y ellos son capaces de encontrar la respuesta correcta a preguntas complejas, ¿no? Entonces, gracias a su expertise también esto ha sido posible, con mucho trabajo de base, evidentemente, pero creo que, bueno, aclararte, Blanca, que constipación estreñimiento, pero vamos, que esto no me he dado cuenta durante todos los meses que he visto el cuadro de mandos, ¿vale? Vale, también comentaros, porque yo quiero hablaros de resultados también, que gracias a estos esfuerzos que estábamos haciendo, la OCDE se puso en contacto con nosotros les pusimos en contacto con Voice y ahora Voice participa
del Health at a Glance, que para mí me hace especial ilusión porque como preventivista es uno de esos informes anuales que yo tengo que estudiar, tuve que estudiar en el máster y que me leo con cierta... Entonces hemos participado aprovechamos hacer el pilotaje para poder participar con la OCDE en este, en este informe, y de los 25 pacientes que llamó Blanca, pues al final contestaron 21 o algo así. No sé si tengo todos los datos correctos, porque a veces Blanca me dice cosas y yo escribo lo que quiero, pero creo que es así. Entonces conseguimos una gran contestación de las pacientes. No creo que esto vaya a ser lo habitual. Las pacientes de cáncer de mama están muy concienciadas de participar en este proyecto, ¿vale? Y bueno, tenemos la inestimable colaboración de Gemma Usano, que es nuestra gestora de casos. Una gestora de casos ayuda mucho para implementar un proyecto de este tipo. El proyecto de la OCDE solo requería el Rescue y es lo que enviamos. Y luego es donde nos la jugamos, ¿no? Aquí volvemos a poner al monstruito confuso, porque aquí no puedo contaros mucho, más allá de que nuestro interés es integrar la innovación y lo estamos haciendo. De hecho, ahora hemos hecho una ronda de reuniones con los jefes de servicio para ya empezar a ver cómo podemos integrar la innovación como parte de la asistencia sanitaria habitual, cómo difundimos esta innovación. Vamos a echar mano de los early adopters, ¿no? De los líderes, de la gente que le gusta la innovación y que lo ha cogido con ganas. Tenemos dos a los que yo tengo especial cariño y son mi sesgo, así que me vais a permitir que os cuente que tenemos a Luis Manso y a Chelo Sanz, que es nuestra ginecóloga y nuestro oncólogo de cáncer de mama, que han sido early adopters, pero muy early, o sea, desde el principio han estado ahí dando el callo. Luego tenemos otros muchos, ¿eh? No quiero ser injusta con todos, pero ellos dos han estado desde el principito de todo. Bueno, y estamos poquito a poco trabajando la cultura, o sea, el cambio de la cultura de la institución, que está siendo un hueso duro de roer, pero no perdemos la esperanza, protocolizando y normalizando, ¿no? Es decir, empezamos quizá un poco solos, es que hoy me dio por los hermanos Marx, ¿vale? Pero empezamos un poco solos, pero ahora ya empezamos a estar un poco como en el camarote de los hermanos Marx, con dos comunidades de hospitales que somos comunidades de aprendizaje. En DEMAI probablemente se forme otra comunidad de aprendizaje. Hemos empezado a trabajar la implementación del dataset de CHOM en COVID-19, donde hemos participado, no nosotros, sino el 12 de octubre, como expertos en la definición de este dataset. Hemos tenido es de bien nacido ser agradecidos, ¿no? Nos ha financiado Pharma Industria algunas cosas, Roche, Novartis, han sido un gran apoyo para estos proyectos, y estos proyectos serían impensables sin un equipo de personas que de a 10 minutos cada uno, de vez en cuando, conseguimos sacar un tiempo para dedicarle a estos proyectos, y de dos empresas que han sido capaces de darnos su trabajo, diría que gratuitamente durante mucho tiempo, para que saliera adelante, que es Wikers, que ahora mismo antes se llamaba Doguayo, ahora se llama Wikers, y que, bueno, más allá de lo que le hemos pagado por su consultoría, han hecho un esfuerzo brutal, y Hopes, que también ha participado, que es la que nos lleva la parte de PROMS, ¿no? Wikers es de experiencia al paciente. Y aquí tenéis al equipo. Pedro se nos jubiló, lo cual a mí me da mucha lástima, pero creo que es mejor para él. Y luego, bueno, pues el equipo de tecnólogos, el doctor Serrano, y yo os presentaría uno por uno porque se lo merecen, pero yo creo que hay dos personas que a mí, que para eso soy la ponente, y como dicen, esta ponencia es mía y hago con ella lo que quiero, pues me han sido particularmente caros y particularmente un apoyo, que son Albert García Casanovas y Blanca Baselga, ¿vale? Albert, que es economista de la salud y que me está echando una mano en cómo conseguir, ya no, él es consultor freelance, pero ahora realmente lo está haciendo por gusto, me está echando una mano junto con Voice para ver de qué manera podemos comparar los costes, además de ayudarme con otros temas de coordinación de los proyectos, y Blanca, que es nuestra ingeniera de cabecera y que nos soluciona muchísimos problemas más allá del cuadro de mandos, muchos otros problemas, y tiene un pensamiento lateral que es muy útil a la hora de enfrentarse a la innovación. Y no me quiero alargar mucho porque ya me estoy alargando además. Recordaros esta diapo, que también me la llevo a todas partes porque todavía estamos un poco confusos. Dios mío, si Alan Turing levantara la cabeza, ¿no? Pues que de repente nos encontramos que a la hora de tomar decisiones, los propios datos del mismo, es un cambio de paradigma en la epistemología médica, los mismos datos individuales de salud de un paciente se agregan de manera casi a tiempo real, entendiendo tiempo real por días, no por milisegundos, obviamente. La epidemiología clínica nos da las herramientas para que nosotros podamos aplicar esos conocimientos que sacamos de estos datos agregados de nuestra cohorte y de otras cohortes para la toma de decisiones en ese propio paciente, no como antes, que tú con los datos de un paciente ayudabas a los pacientes de 2 años después, ¿no? Ahora mismo esto se ha acelerado mucho. Y es una situación en que todavía estamos confusos, todavía cometemos errores y tendremos que trabajar mucho
a la hora de poder llegar a esto, que es lo que intentamos en el 12, es decir, tener un repositorio central. Ahora les llaman Data Lake, que queda muy bien, pero no deja de ser un repositorio central normalizado y estandarizado, con datos que te permite hacer extracciones, outputs, en este caso no outcomes, outputs para diferentes outcomes o para medir diferentes cosas, el CMBD, el voice, el improve o lo que sea. Y la ventaja de este repositorio central es que viene de las fuentes primarias. Los indicadores clínicos nos los dan los clínicos, o por ejemplo los de laboratorio, el sistema de laboratorio, y los indicadores o los datos del paciente nos los da el propio paciente, con lo cual se evitan errores. Entonces, dejadme que acabe con la cita de Avedis Donabelli, aunque empecé, y es que el secreto último de la caída, yo creo que de cualquier cosa que hagamos los profesionales sanitarios, es el amor, y con todo el cariño os he traído esto. La gracia al final es que yo tengo siempre este banner que pongo: somos el 12, somos calidad, pero hoy lo he querido cambiar porque creo que ANCA ha aportado mucho siempre y en la pandemia también, y creo que somos ANCA, somos calidad, y eso hay que llevarlo con mucho orgullo. Y por eso estoy encantada de estar aquí hoy, y todo tipo de preguntas, chascarrillos o críticas son bienvenidas. Dejo de compartir de momento, ¿vale? ¿Algo más que quieres que comente, Pedro? Había un vídeo por ahí, ¿lo vas a poner sí, o no? sí, dejadme que os ponga un vídeo que me hace mucha ilusión, que se me ha olvidado. Es un vídeo de Voice, ¿vale? Por si ponéis el vídeo en el que es para un premio, ¿vale? Y conta lo que es Voice. Voice represents an excellent collaborative space for hospitals facing common challenges and searching for similar solutions. Today, 13 organizations from 5 European countries, Belgium, France, Italy, Portugal and Spain, are involved in the community. The Voice ambition is to collect the health-related quality of life evidence from more than 1,000 patients with breast cancer and 350 patients with lung cancer by means of health-related and patient-reported questionnaires, ICOM standard sets. Hospitals will go further by assessing the satisfaction, acceptability, relationship with professionals or decision-making process with patients. In short, Voice pretends to implement the innovative, value-based healthcare approach for patients with breast cancer or lung cancer in routine practice to transform care provision and place the patient at the center of the system. Thus, Voice is a great opportunity to create a strong network of healthcare organization over Europe. Connect with technological partners that are innovative and well established in the health field. Engage policymakers to place value-based healthcare as a priority in health policies. Bring experience and skills from business, research and education to move forward. And finally, widely disseminate results across European regions. Bueno, nos ha salido guapa la niña, ¿eh? El vídeo es muy bonito. Muy bien, Carolina, pues muchas gracias. Y ahora, como es habitual en las tertulias, vamos a abrir el turno de preguntas, comentarios. Por favor, como hemos dicho, levantar la mano y presentaros para que os conozcan todos, cuando queráis. Vamos a poner la cámara y el audio para que podáis comentarlo en directo. ¿No hay ninguna pregunta de momento? Bueno, sí, parece que había una pregunta, ¿no? De Ana Miquel. ¿Le dais paso a Ana Miquel, por favor? Y Angélica, no sé si Angélica también quería comentar algo.
Bueno, si queréis empiezo. Lo primero, enhorabuena, Carolina. Hoy nos vemos las caras, ¿no? Nos hemos estado hablando varios días. A ver, yo reconozco que parte del proyecto lo conocía porque estuvimos hace muy poquito con Pablo Serrano y con todo el equipo viendo y bueno, yo creo que habéis hecho en el 12 de octubre un trabajo bárbaro. O sea, yo realmente creo que tenéis que estar orgullosos y claro, desde mi punto de vista, bueno, yo me llamo Ana Miquel para el que no me conozca y ahora mismo soy responsable de innovación y proyectos internacionales en la Consejería de Sanidad y bueno, soy médico de familia y bueno, yo me planteo, porque una de las bases de todo este proyecto es la asistencia a un lago de datos normalizado, pero tú has explicado muy bien, Carolina, que detrás también hay un trabajo en calidad, un trabajo de procesos, un trabajo de metodología de implementación, un trabajo de elección de tipo de indicadores, es decir, hay mucho trabajo de fondo metodológico muy interesante. No habéis contado todo el potencial que da lo que tenéis, porque no habéis contado pues, todo el potencial para hacer estudios de investigación o para ensayos clínicos o para incluir sistemas de ayuda a la toma de decisiones clínicas, que, bueno, que es todo lo que potencialmente todos los megaproyectos en los que estáis están dando de sí, ¿no? Pero yo me plantearía una cosa que se plantea cuando hay un proyecto exitoso como es este, que ya es exitoso pero que potencialmente lo es más, me preguntaría si quisiéramos extenderlo al resto de la Comunidad de Madrid, por tanto transferirlo al resto de la Comunidad de Madrid con todas las dificultades que eso supone. Para ti, ¿cuáles, no sé si te lo has planteado, a lo mejor es una pregunta un poco compleja, pero ¿cuáles crees que serían los elementos básicos para poderlo implementar en otro lugar? Me consta que la base de datos El Lago bebe datos de parte de atención primaria con una descarga y de toda la historia clínica del hospital, además de los datos que tú has comentado, ¿no? Y que todo el proyecto de normalización ha sido muy complicado. Pero yo te preguntaría, si mañana quisiéramos esto trasladarlo a otras zonas y de alguna manera hacer copia, en la implementación, ¿tú qué elementos para ti serían esenciales? Pues es muy buena pregunta. De hecho, aparte de las imágenes que os he presentado, es que yo estoy redactando un artículo porque creo que esto hay que compartirlo. Y es difícil elegir, pero desde luego uno muy importante es que tiene que ser tanto bottom-up como top-down, ¿vale? Sin el apoyo de las direcciones se quedará en un proyecto de investigación muy bonito, quedarán unos resultados muy bonitos con mucho trabajo, pero jamás será un cambio cultural ni será un cambio realmente que impacte en lo que es en la institución, sí en la parcelita de pacientes que se vean afectados. Y por tanto, que tuviera un apoyo de la consejería le daría un respaldo muy importante porque al fin y al cabo sois los policy makers, ¿no? Los que definís las políticas sanitarias. Eso es fundamental. Después, no se puede tirar del voluntarismo. Permíteme, me conoce todo el mundo por ser muy transparente y a veces, pues bueno, decir las cosas un poco, no a lo bruto, pero decir las cosas a las claras porque creo que es lo mejor para el diálogo, ¿no? Entonces, una de las cosas que a veces se cree en la innovación, y si tú trabajas en innovación, sabes que lo que digo es verdad, es que se cree que sale de la nada, que de repente los profesionales pueden dedicar un tiempo a la innovación además de hacer toda su carga asistencial, ¿no? Ni podemos en calidad, ni pueden desde luego los oncólogos o los ginecólogos o los neumólogos, ¿no? Esto se está haciendo ahora mismo por voluntarismo. Yo tengo unos compañeros tan fantásticos, no os lo imagináis, el tiempo que me han dedicado, lo cariñosos que son y lo bien que se portan conmigo y con el proyecto, ¿no? Pero no se puede vivir del voluntarismo si tú lo que pretendes es un cambio cultural. Necesitamos realmente poner recursos. Como los americanos tienen un dicho que me gusta mucho que dice put your money where you put your mouth. O sea, pon el dinero donde dices que vas a hacer cosas, ¿no? Contratar gente para que puedan trabajar en esto y sobre todo abrir un poco la mente, porque estamos muy cerrados, pensamos, gente que trabaja en un hospital, médicos, enfermeras, hay, auxiliares, hay, administrativos, gente de limpieza, celadores, y ahí nos quedamos. Es que hacen falta farmacéuticos, es que hacen falta biólogos, es que hacen falta ingenieros, hacen mucha falta en el sistema de salud, porque es lo que digo, tienen un pensamiento lateral muy interesante y además ellos parten de la base de que ellos conocen lo que hacen los sistemas, muy al contrario de nosotros. Entonces nos complementamos muy bien, hacen falta ingenieros y no solo
en los servicios generales, no solo los que lleven la logística, no, hacen falta ingenieros a pie de cama también, ¿no? Con los pacientes, ingenieros que entiendan un poquito el sistema sanitario como Blanca, ¿no? Y hacen falta perfiles mixtos, lo que yo llamo perfiles raros, ¿no? Yo tengo una diapositiva que a veces pongo que está en la misma foto que pongo y digo que este es el grupo de los misfit, que es una expresión americana que quiere decir aquellos que no encajan en ningún sitio, ¿no? Jaime Cruz es un pediatra que sabe codificar en SNOMED, que entiende SNOMED, eso es rarísimo. Ana Salamanca es una enfermera con una vocación asistencial brutal, pero que es experta en investigación cualitativa, que es como la hermana fea de la investigación cuantitativa, pero es que nos da muchísimas cosas. Por ejemplo, Miguel Pedrera es un ingeniero que entiende los procesos asistenciales, ¿no? Luego está Ana Terriza, que es una enfermera que su hija cuando va al cole y la dibuja con un ordenador, porque sabe de historia clínica y sabe de variables. Y podría seguir. Ninguno de nosotros encaja en el perfil clásico de un hospital. Yo, por ejemplo, es verdad, soy neurocientífico, hasta ahí vale, soy especialista en salud pública y medicina preventiva, pero además tengo un premio de empresa innovadora y tuve un curso casi de 600 horas de creación de un plan de empresa. Entonces somos perfiles raros y esos perfiles raros son los que nos permiten afrontar la innovación. Eso hay que potenciarlo y hay muchos en los hospitales, ¿no? Y luego otro factor, y fíjate que todavía no te estoy hablando de la dificultad de técnica, es que las dificultades técnicas con tiempo, dinero y gente se solucionan porque los tecnólogos son muy buenos y te pueden ayudar y los médicos sabemos codificar y entendemos esto, se pueden hacer muchísimas cosas, pero se necesita tiempo y el tiempo es dinero y al final es tiempo, ¿no? Y otra cosa que deberíamos valorar mucho es el mérito, porque yo me estoy encontrando las situaciones un poco tristes en que gente que ha hecho esfuerzos tremendos en este proyecto, pues de repente se sienten poco valorados. Y francamente, Ana, a veces yo me siento y digo, es que tienen razón, es que no les están valorando por el esfuerzo que han hecho. Y de todas maneras, Carolina, no quiero decir que los que ya me conocen de antes, llevo en este puesto 2 meses y previamente he estado 5 años como médico, llevo en el mundo de la calidad, o sea que te entiendo perfectamente. No se puede hacer una transformación sin recursos y sin poner herramientas. Esto es así y hasta tal punto te entiendo que, por ejemplo, yo paso consulta un día a la semana voluntariamente, o sea que te has encontrado de frente con alguien que es que piensa exactamente igual que tú, ¿no? Pero sí es verdad que el proyecto es tan bueno que lo ideal sería poderlo trasladar y hay muchas barreras para hacerlo. Mi labor es un poco intentar también buscar recursos dentro y fuera de España, o sea, la idea es ser parte del equipo, ¿no? Y por eso, pero vamos, Pablo me conoce bien y Pedro también, sabe que ese es el tipo de visión. Pero me apetecía mucho saber cuál era tu planteamiento porque es que no es un proyecto, ha habido mucho liderazgo también dentro del propio hospital y mucha visión, una estrategia muy compartida y eso es difícil de trasplantar. Es muy difícil de trasplantar, pero hay que intentarlo y hay método para ello también, ¿no? Bueno, Ana, es que una cosa que se necesita en estos proyectos es un buen comunicador. Entonces, el 12 de octubre he tenido la suerte de contar con Pablo Serrano, yo le digo de broma que es capaz de venderle hielo a los esquimales, ¿no? Pero además, no quiero sonar arrogante, ni mucho menos, pero es verdad que yo tengo facilidad para hablar en público. Entonces, eso ha ayudado mucho al proyecto y también tenemos los dos facilidad para negociar, para convencer a la gente y eso yo creo que ha ayudado mucho. Y desde luego que Pablo apoyase el proyecto, siendo además el director de planificación, ha sido muy importante. Pero a mayores de eso, Pablo sabe mucho de SNOMED, sabe mucho de estandarización de datos, sabe muchísimo, es uno de los referentes en España y además es un gran negociador. Entonces, es otro perfil raro. Pablo Serrano es otro perfil raro, ¿no? Pero esos perfiles están en todos los hospitales. Lo que pasa es que algunos están escondidos y hay que buscarlos. Pero se necesita un buen comunicador. Si quieres que hablemos más en plan técnico, la figura esta del triángulo parece una tontería, pues esos son los 3 pilares en que tiene que descansar el proceso, o sea, el proyecto. Uno es recoger bien el dato y recogerlo de las fuentes primarias, que es donde está toda esta complejidad de la normal, que suena muy fácil, normalización, estandarización, parece que lo puede hacer cualquiera y no es fácil. Luego está el pico de analizar procesos, que tampoco es fácil, que nosotros lo vemos fácil, pero no es algo sencillo y es costoso en tiempo. Y la parte de las herramientas epidemiológicas, ¿vale? Que a veces pedimos a los clínicos, a más a mayores de lo importante que es poder medir los datos, pedimos a los clínicos un esfuerzo y no les damos absolutamente nada. A veces no damos ni siquiera el feedback de lo que hemos hecho con ese esfuerzo, pero ahora les estamos dando algo. Les decimos, este es tu cuadro de mandos
y puedes hacer con él tu investigación, tu tesis doctoral, la investigación para mandar indicadores a la consejería, lo que quieras. Puedes además, ya en otro, no en nuestros cuadros de mando, pero en el Kinetics, puedes buscar pacientes para tus ensayos clínicos, ¿sabes? Y eso es importante, o sea, esa parte. Entonces, si quieres, Ana, quedamos otro día y ya nos podemos poner, y te doy una visión, porque no quiero alargarme mucho, un poco más extendida de cómo creo que esto se podría trasladar a otros hospitales, ni siquiera similares al 12, sino en general a otros hospitales. Gracias. ¿A ti? Gracias. Hay varias preguntas. Una es de Modesto Martínez Pillado, que dice si han cambiado algo los objetivos de la organización, incluso en el propio servicio de Gine. A ver, algo han debido de cambiar, porque de repente hemos pasado de empezar un proyectito, por ejemplo, de experiencia de paciente muy chiquitín, con la gente de Novartis que nos ha ayudado un montón, casi por pura, os diría que por pura cabezonería de Pedro y mía, a que de repente en el nuevo plan estratégico del 12 de octubre, una de las líneas estratégicas principales, que es el paciente 12, incluye la experiencia del paciente por diseño en el nuevo hospital. Entonces algo está cambiando. Y el paciente, o sea, y hay una línea en el plan estratégico nuevo que es Rediseña 12, que en lo que se centra es en el análisis y rediseño de los procesos asistenciales y procesos clave del hospital, como el proceso quirúrgico, que es algo que la unidad de calidad, incluso antes de que yo llegara, ya defendía, ¿no? Entonces sí hemos tenido impacto. Perdón. O sea que sí, la respuesta es que sí. En ginecología en concreto, yo creo que también. No me gusta la Coca-Cola, pero es que no tengo agua. En ginecología en concreto yo creo que también. A ver, yo sí he visto un cambio en la organización, o sea, no, en la organización, en la cultura de ginecología, que de repente se han abierto mucho a los resultados en salud. Empezó un poco siendo Chelo, pero ahora mismo yo creo que toda Sofía, el jefe de servicio, el doctor Galindo, tiene muchísimo interés en los resultados en salud y es un servicio que además he de decir que tiene mucho interés en la seguridad del paciente, lo cual siempre a mí me llega al corazoncito. Pero sí hemos tenido impactos, vamos, una sorpresa muy agradable. Hay otra pregunta de Marta Macías Maroto del Hospital Príncipe de Asturias. Marta nos pregunta por dónde empezar a medir resultados en salud más allá de lo habitual. Marta, hola, que me alegro que estés ahí. Fíjate, yo para empezar a medir resultados en salud en un proceso asistencial concreto, ¿sabes lo que empezaría haciendo? Preguntándole a los pacientes. Porque para medir mortalidad o complicaciones ya lo sabemos hacer, ¿no? Pero si tú te sientas como hicieron en la Martini Clinic y le preguntas a tus pacientes, oye, ¿qué es lo que a ti te preocupa cuando te operan de cáncer de próstata? Pues mira, me preocupa la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria, ¿no? Y entonces empiezas a medir esos resultados que realmente a los pacientes les preocupan y ves que tú lo haces mejor o lo haces peor que otro hospital, vas a poder actuar sobre eso y mejorar esos resultados que pueden tener un impacto similar en mortalidad, ¿vale? Pero mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Entonces, si te vas a plantear de cero un proyecto de resultados en salud, yo le preguntaría a los pacientes. Pero lo primero que deberías mirar es si alguna organización internacional ya tiene un set de indicadores de seguimiento de los pacientes. Un buen referente es ICHON, ¿vale? ICHON tiene una serie de datasets que ellos llaman, que son un diccionario de variables que te permiten estudiar unos indicadores que ellos han hecho un Delphi internacional con expertos, son los indicadores que te permiten hacer un seguimiento bueno de los pacientes con un número mínimo de indicadores, es decir, son parsimoniosos, son minimalistas. Han cogido el número de indicadores, como si dijeras un conjunto mínimo básico de indicadores que te permiten hacer un seguimiento adecuado de los pacientes, ¿no? Y luego tú a mayores con tus clínicos, que también hay que preguntarles a ellos. No sé si os fijasteis en alguna diapositiva, keep calm and let your professionals talk, ¿no? O a los pacientes. Pues también con tus profesionales, aparte de lo que le interesa a los pacientes, lo que te dicen las sociedades internacionales, los estándares internacionales, tendrás que preguntarle a tus clínicos, porque a lo mejor ellos tienen un interés particular por algún indicador de resultados en salud. Y es importante medirlo. Sí, Angélica Pocino quería hacer, por favor, activa el audio y el micro.
y en la pantalla, por favor. Hola, buenas tardes. Lo he puesto por el chat porque tengo que conectarme a una reunión, pero bueno, es muy breve. Carolina, enhorabuena, me da mucha envidia. Me da mucha envidia tu proyecto. Quisiera preguntarte si habéis incorporado el mapa de empatía y el mapa del viaje del paciente en este proyecto o solamente los cuestionarios de los PROMs y de los PREMs. No, los mapas de empatía y los mapas de itinerario del paciente son nuestras herramientas de trabajo para llegar a los PREM, los PROM. Bueno, los PROM, por ejemplo, nos los dio Ichon, ¿no? Pero nosotros hacemos siempre un mapa de empatía y hacemos el itinerario de los pacientes. Y el mapa de empatía, además, hacemos una cosa que todavía no he analizado, pero tengo mucho interés, que es hacemos el mapa de empatía a los profesionales, a los pacientes, y luego un mapa de empatía hecho por los profesionales, pero poniéndose en la piel de los pacientes. Y ahora quiero ver dónde está el gap, cómo es que percibimos los pacientes, los profesionales, ¿no? Y compararlo con lo que realmente perciben los pacientes, porque es distinto. Sí, sí, trabajamos con eso, claro. Gracias, Angélica. Bueno, muchas gracias. A ti. ¿Más preguntas? Carolina, yo quería preguntarte una cosa. Hay un aspecto que Ichon también, en cierto modo, aunque no de una manera exhaustiva, ha incluido dentro del set de indicadores, que es lo referente a la carga de tratamiento. Sí. A ver, un rato, venga. Perdón. La carga de tratamiento, sí. Sí, bueno. sí, a ver, este es un tema muy importante que hasta ahora se ha tenido muy poco en cuenta y que yo creo que en el futuro se va a tener muy en cuenta porque es muy relevante para el paciente, todo lo que supone de carga asistencial, de visitas, de análisis, de tratamientos que le producen un malestar y una incomodidad en su vida cotidiana, ¿no? ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? La carga de tratamiento es un concepto muy interesante. Y fíjate, con los proyectos tú lo sabes, que aunque empezamos este cáncer de mama y cáncer de pulmón, que como sabéis tiene unos pronósticos de supervivencia muy distintos, pues era un tema que a nosotros nos preocupó grandemente. Está más incluido en la parte de experiencia del paciente, porque buena parte de la carga de tratamiento depende de la experiencia, ¿no? Y yo creo que es un constructo que está como muy olvidado. Yo, de hecho, cuando hablo a lo mejor con gente de farmacéuticas, yo se lo comento, digo, es que tenéis que empezar a medir la carga de tratamiento de vuestros productos, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo, pero no es un análisis sencillo, es difícil de medir, porque lo estamos midiendo dentro del proyecto de experiencia del paciente. Claro, la carga de tratamiento es, bueno, a mí me gusta definirlo como qué porcentaje de vida le robamos al paciente para hacerle vivir un poco más, ¿no? Por ejemplo, lo digo con cáncer de mama y pulmón, a lo mejor una paciente con cáncer de mama que luego va a tener un buen pronóstico, no le importa, no, sacrifica fácilmente 6 meses de su vida en el que va a tener mucha sintomatología y va a estar mala, con un tratamiento muy agresivo de un ensayo clínico, para prolongar su vida a lo mejor 5 o 6 años, ¿no? Pero a lo mejor un paciente con cáncer de pulmón está 3 meses con un tratamiento muy agresivo en un ensayo clínico, está con muy mala calidad de vida y consigue prolongar su vida 2 meses o 3 meses, ¿no? Es un poco el concepto de carga de tratamiento. ¿Hasta qué punto le compensa a este paciente sacrificar ese tiempo? Y no es algo que nosotros podamos decidir, ¿eh? Es algo que tiene que decidir el paciente. Y que nosotros lo que le tenemos es que habilitar de las herramientas para poder evaluar cuál va a ser la carga de tratamiento. Pero sí, está incluido dentro del proyecto. Lo que pasa es que hay que desarrollar todavía también un poco la manera de evaluarlo, ¿no? Y de compararnos. Miguel Ángel Máñez, por favor, activa la cámara y el audio. Si querías preguntar algo. Miguel Ángel. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, mientras tanto, Carolina, si tuviéramos que considerar la tecnología básica necesaria para poner en marcha un proyecto como el que has mencionado, ¿no? De resultados en salud,
¿Qué tecnología básica consideras que sería, pues eso, imprescindible? Te iba a hacer una gracia. Yo creo que la tecnología básica imprescindible es la inteligencia humana utilizada para un bien común. Quiero decir que con un papel y un lápiz puedes medir resultados en salud. Pero siendo serios, necesitas una historia clínica electrónica interoperable, porque no todas las herramientas que necesitas para estos proyectos las va a tener tu historia clínica fácilmente. Entonces necesitas facilitar la interoperabilidad. Los tecnólogos hablan del HB7 y estas cosas. Blanca eso os lo puede contar muchísimo mejor, ¿no? Pero realmente lo que necesitas es que metas los datos en donde sea, que tu herramienta clínica debe ser la historia clínica electrónica por normativa y por lógica de nuestro trabajo y de nuestra ciencia médica, y de ahí que tú puedas extraer los datos a ponerlos en común para responder preguntas científicas, entre ellos los resultados de salud. Y se necesitan las TIC, claro, porque tú quieres incluir al paciente y no puedes hacer que el paciente venga a responder un cuestionario de calidad de vida, un cuestionario de experiencia al hospital, porque si no, no lo puede responder, tiene que llevárselo a su casa. Y eso tiene que ser posible tener una interoperabilidad. Y también, como hemos dicho, estos proyectos nacen de la idea más integral o más holística de la atención sanitaria, es decir, desde atención primaria, atención hospitalaria, atención sociosanitaria, ¿no? Paliativos, todo el proceso asistencial de un paciente tiene que poder ser consultado y de todo el proceso se deben poder extraer datos. Pero estamos muy lejos de esa situación. Entonces, la tecnología básica, una buena fuente de registro de datos con calidad. Me da igual que sea la historia clínica o un REDCap, pero que tú puedas meter los datos con calidad suficiente. Miguel Ángel, no sé si puedes ya conectarte. Por favor, la cámara y el audio para que pueda formular la pregunta. Es que no es Miguel Ángel. No es Miguel Ángel. Soy yo por una cuestión tecnológica, porque he entrado con el enlace de Miguel Ángel. Hola, Germán. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Germán Seara y bueno, recién jubilado de la Unidad de Innovación del Clínico. Yo lo primero, Carolina, quería felicitarte y transmitirte también la envidia que sabes que te he tenido siempre, porque conseguís hacer los que otros solamente pensamos o solamente hemos sido capaces de dar los primeros pasos, ¿no? Pero quería comentar una cosa muy en la línea de, en la línea de la pregunta que hacía Ana Miquel, que yo creo que ella misma sabe también la respuesta, ¿no? Creo que el gran éxito de vuestro modelo ha sido considerar un cambio de paradigma en toda la estrategia del hospital. O sea, es un cambio de paradigma desde el punto de vista de la dirección, de qué es lo que se pretende y por lo tanto se centran las cosas en el paciente y se entiende que hay una parte de innovación tecnológica, pero que esa parte de innovación tecnológica solo es posible con una innovación detrás de modelo y que esa innovación de modelo solo es posible si responde a las necesidades sociales que son una nueva demanda, ¿no? Entonces yo entiendo que la única forma razonable de que esto pudiera replicarse es que existiera también un cambio en el modelo de gestión dentro del propio SERMAS. O sea, algo que en el clínico hemos debatido mucho y que hemos tratado de plantear es, por un lado, que las unidades de innovación o las unidades de calidad no deberían estar separadas, deberían formar parte de, digamos, ser el brazo armado de la estrategia de la dirección. Pues probablemente eso sería lo razonable a trasladar al ámbito del SERMAS, que si realmente, como decías tú, se quiere apostar por eso, habrá que apostar por estos task force en los que des el soporte metodológico y tecnológico a las ideas que te están planteando los clínicos, pero yendo detrás con una propuesta, digamos, estratégica muy profunda que tiene que afectar a todo el sistema. Y en última instancia es un poco lo que decía Goldratt, ¿no? Dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Mientras sigamos midiendo a los clínicos por el número de consultas que hacen o por el número de ingresos que hacen, pues se dedicarán a hacer consultas o a hacer ingresos, aunque sea una inflación de actividad, ¿no? Si fuéramos capaces de empezar a cambiar los objetivos, no ya solamente al modelo de calidad, sino al modelo de resultados realmente obtenidos por los pacientes y además lo hiciéramos de una manera transparente, no solamente conseguiríamos seguramente un cambio del modelo, sino una mejora en la motivación de los profesionales.
porque serían capaces de darse cuenta de para qué están ahí, como tú dices, que no piensen que a pesar de todo no sirven para nada. Entonces, pues bueno, felicitarte porque realmente creo que vuestro modelo es el modelo a seguir y ese es un modelo a replicar, con eso, poniendo al lado de los clínicos y al lado de la dirección un grupo muy heterogéneo, muy rarito, como tú dices, que es lo que hemos tratado de conseguir desde las unidades de innovación, pero que no sea solamente a expensas de proyectos de investigación, sino que se integre dentro del modelo hospitalario. Y nada, enhorabuena. Muchas gracias, Germán. Fíjate, conforme te oía me he acordado de una cosa que creo que es importante comentar y es muy de Gray, ¿no? Una de las cosas que me gustó de la perspectiva de Gray respecto a la de Porter, que ellos en un trabajo que tiene con Jones y colaboradores, que es muy cortito, te explican que el Value-Based Healthcare al final no deja de ser ir asumiendo paradigmas, ¿no? Que además creo que titulé así inicialmente la tertulia, pero luego lo hicimos más pragmático. O sea, vas asumiendo el paradigma de medir efectividad, que empezamos así, ¿no? Luego empezamos a medir coste-efectividad, después vino la calidad total y ahora llegamos pues al Value-Based Healthcare, ¿no? Eso no significa que vayas olvidando los otros paradigmas, sencillamente que estás haciendo preguntas más acertadas para mejorar el sistema. Y respecto a los profesionales es curioso porque cuando uno empieza a hablar de Value-Based Healthcare y de medir resultados y de compararse, siempre salen muchas voces que dicen los profesionales no van a querer, ¿sabes? Eso es, creo que Óscar Moracho decía que eso eran las malas vecinas y robapinzas o algo así, era una expresión muy graciosa que tenía Óscar. Bueno, pues es que los que más se quieren comparar son los profesionales. Y donde más se quieren comparar no es en el número de consultas, porque ellos interpretan que eso lo puede hacer un mono entrenado, hacer una consulta, sino en los resultados que tienen de esas consultas y cómo están los pacientes. Entonces, ellos en cuanto se paran un poquito en esa vorágine de día a día que tienen, que es impresionante, bastante hacen con todo lo que hacen, y se sientan, se dan cuenta que los resultados de salud es lo que siempre han querido medir, ¿no? Y están encantados de participar. Nosotros, para hacer justicia al 12, que siempre tiene listas de esperas, como todos los hospitales, también tenemos lista de espera para ir incorporando procesos asistenciales. Claro, pero realmente habéis utilizado el modelo más activo, que es lo que nosotros llamábamos en nuestro ámbito y que Julio Mayor le comentaba muchas veces también, que es la gestión basada en la envidia, ¿no? O sea, empiezas a trabajar con una cosa de estas tan bonita y enseguida tienes a 4 servicios más que quieren integrarse. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que Lorena ha levantado la mano, Pedro. Lorena, ¿dónde está Lorena? Ah, sí, ¿no? María Lorena, por favor, pues activa la cámara y el audio. ¿Ahora? Hola, Lorena. Sí, te oímos. Ahora, ya. Buenas tardes, enhorabuena Carolina por la presentación. Qué gusto verte. ¿Has visto? Bueno, soy Lorena Castro, la jefa de urgencias del 12. Yo tengo, enlazando un poco lo que ha comentado Ana Miquel, ¿no? De cómo extrapolar el proyecto y luego también la reflexión que ha hecho Germán sobre los profesionales, que además ahora estamos en una época en la que es complicado porque todo el mundo está, pues, por la situación que hemos vivido, muy cansado y es muy difícil motivar a los profesionales con algo no asistencial. Yo tengo una duda y una reflexión. Una, para mí, los proyectos que hemos hecho aquí en urgencias, que han sido evidentemente a una escala menor, aunque también hemos participado en algunos una escala mayor, para mí una de las cosas fundamentales y que quieras que no es como un predictor al menos o una ayuda para éxito en el proyecto, es que vayan recibiendo de forma escalonada un beneficio en la práctica clínica, ¿no? Es decir, un proyecto pues, de tal manera que hacer un faseado en cada una de las fases o al final de cada fase, es que el clínico pueda percibir que lo que se está haciendo por detrás le está dando beneficios o le está facilitando su día a día. Y mi pregunta es, en un macroproyecto como el que has contado, que parte conocía, lógicamente, por estar en el hospital, ¿cómo se hace, cómo se programa o cómo se planifica ese faseado? Quiero decir, que ese feedback que repercuta al clínico en su práctica asistencial diaria, a mí me parece muy complicado de escalonar.
Voy a cambiar tu pregunta porque el papel lo aguanta todo, planificarlo es muy fácil. Yo tengo unos proyectos preciosos en que tengo unos entregables maravillosos a su tiempo, en tiempo y hora adecuado, ¿no? El tema es cómo cumplir con esa planificación, ¿no? Entonces, es complejo, sobre todo porque al principio de estos proyectos mucho es lo que yo llamo el trabajo de bambalinas, analizar procesos, ver el dataset, tienes que sentarte con los clínicos muchas horas. Por ejemplo, Miguel Pedrera se sienta y tienes que ir variable por variable viendo las respuestas, si son correctas, si no son correctas. Son muchas horas. Nosotros lo que fuimos haciendo es que lo primero que les mandamos fue un primer análisis del proceso. Y no es un entregable muy vistoso ni que tenga mucho impacto en la asistencia sanitaria, pero como detectamos ineficiencias en cada uno de los procesos que pudimos solucionar, ¿vale? Pequeñitas, o sea, eran poquita cosa, pero conseguíamos solucionar pequeñas ineficiencias del proceso. Ellos cuando vieron su flujograma del proceso, sus itinerarios del paciente, les gustó mucho y les animó. Y después el súper gran entregable que tardó un poquito más y nosotros, bueno, íbamos haciendo peticiones que si nos pedían que solucionáramos algún problemilla de historia clínica intentábamos gestionarlo también, por más comunidad de calidad que con el proyecto, pero lo hacíamos. Pero el gran entregable fue cuando por fin pudimos enseñarles los cuadros de mando, ¿no? Estos cuadros de mando, voy a hacer un disclaimer, los datos todavía los hemos revisado con los clínicos, pero puede haber errores, o sea que no son datos reales del 12, pero no tienen por qué ser datos finales del 12, ¿no? Pero bueno, es un primer paso. Pero cuando ellos vieron este cuadro de mando y le dijimos, este es vuestro cuadro de mandos, no es un cuadro de mandos para la dirección, no es un cuadro de mandos para la unidad de calidad, desde luego que no, ni un cuadro de mandos para la consejería, es un cuadro de mandos de vuestros pacientes, de vuestra cohorte. Claro, urgencias, aunque tenéis gente que va mucho a urgencias, no tiene esta sensación de a largo plazo, ¿no? Pero en oncología, el pensar que iban a poder tener ahí los datos recogidos de todos sus pacientes que siguen durante años, les llenó mucho. En urgencias tendremos que ver cuál sería el entregable que os iba a gustar más. Entonces, he de decirte que estaba perdiendo impulso el proyecto, por miles de motivos, entre ellos que yo tampoco me dedico ni de cerca al 100% a estos proyectos y menos ahora que estoy coordinando calidad. Entonces, estaba decayendo un poco de interés. Y yo me senté con mis líderes favoritos, que también son de pulmón, y dije, oye, ¿qué hacemos? Y es que necesitamos animar a la gente. Y entonces pusimos un ingeniero en nuestras vidas, que fue Blanca, y hizo el cuadro de mandos, lo hizo en muy poco tiempo, de decir, y entonces hicimos una ronda con todos los jefes de servicio y los responsables y los líderes, enseñándoles el cuadro de mandos, y ahora lo tenemos que llevar al comité de tumores. Casi que ha sido innecesario, porque entre el boca a boca han venido a verlo a la unidad de calidad, entonces básicamente todos lo han visto, pero iremos a los comités de tumores a enseñar el cuadro de mandos, que algo ha enseñado ya Blanca, ¿no? Y ese ha sido el gran impulsor ahora de estos proyectos, ¿no? Y claro, porque Lorena dice con razón que los resultados en salud y más en cáncer tardan mucho en verse. Entonces no van a ver si han mejorado los resultados en salud fácilmente. Entonces decimos eso. Como estrategia de hospital, casi es más inteligente, lo que pasa es que nosotros no lo sabíamos en el momento, escoger un proceso asistencial muy corto, como cataratas, ¿no? Entonces vas a tener resultados en salud muy rápidos y vas a ver cómo todo lo que has hecho, todo este esfuerzo que hiciste hace 6 meses, ya está dando resultados en los pacientes. Y luego hemos contado con un socio inestimable que son los propios pacientes. Cuando empezamos nos reunimos con pacientes, hicimos grupos, cuando hicimos lo de los PREN, hemos validado los PREN con ellos. Es gente que agradece mucho esa dedicación y esto nosotros lo hemos transmitido a los clínicos. Y cuando los pacientes te dicen, yo es que no quiero molestar a mis profesionales porque me han tratado tan bien o han demostrado tanto cariño, eso a los profesionales les motiva mucho. O sea que sí, pero estoy completamente de acuerdo y lo suyo es ir planificando pequeños entregables que ir dando a los profesionales porque también vean que su esfuerzo es recompensado. Una de las grandes barreras para esta innovación, yo creo que Germán y Ana estarán de acuerdo conmigo, es los proyectos fallidos. Cuando tú llegas con toda tu buena voluntad yo misma, con toda mi pasión y con toda mi vehemencia, y me pongo a implementar un proyecto y luego fracasa, el siguiente que venga detrás de mí, por mucha vehemencia que traiga, va a tener a unos profesionales dicho, sí, hombre, yo dediqué 3 meses enteros de mi tiempo a este proyecto y no llega a nada. Entonces, como mínimo, se tienen que ir llevando pequeños entregables, que si el proyecto fracasa, al menos eso ya se lo han llegado, por lo menos ya tienen analizado el proceso, por lo menos ya tienen detectadas las ineficiencias, ya tienen solucionadas algunas, ahora ya tienen un cuadro de mandos, ¿no? Pues sí, dándoles algo, que se lleven algo de su esfuerzo. Bueno, de momento parece que no hay más preguntas. Yo como siempre, en la anterior tertulia, que era sobre el tema de competencias, al final
yo creo que llegamos también a una conclusión parecida a las necesidades que se presentan en este proyecto, ¿no? Como es el liderazgo y la estrategia. Y yo creo que si realmente nos aseguramos un buen liderazgo y estos proyectos están incluidos en la estrategia de una organización, pues lo más probable es que vayan adelante, ¿no? El tema es que muchas veces, incluso sin demasiado liderazgo y no estando incluido abiertamente en la estrategia, se intentan hacer cosas. ¿Qué opinas? ¿Merece la pena que un grupo de profesionales de diferentes especialidades, estamos hablando de tumores, se pongan de acuerdo, expresen su voluntad y eso sea suficiente para ponerse en marcha? Hombre, yo creo que sí que merece la pena. Sobre todo si son profesionales, que al final a mí lo que me preocupa de los proyectos de innovación es desanimar a los profesionales. A mí me flipa literalmente que Lorena esté aquí, porque Lorena es una persona que ahora mismo está hasta arriba de trabajo a unos niveles insospechados, por lo menos para mí que no soy asistencial. Y así están todos nuestros compañeros, incluso algunos con síndrome postraumático, con el COVID que ha sido muy duro, y ahí siguen todos los días. Entonces yo lo que me preocupa es desanimarles a ellos. Pero si ellos son los que de repente se juntan y dicen, oye, tenemos que intentar algo, y aunque no tengan el apoyo de la organización, que suele ser raro porque las gerencias no son tontas, entonces cuando ven un proyecto que merece la pena, intentan apoyarlo, ¿no? Quiero creer, yo no soy un gerente en mi vida y probablemente nunca lo seré, pero quiero creer que intentan apoyarlos, ¿no? Porque si no demostrarían poca inteligencia, entre otras cosas. Lo pueden redirigir o pueden intentar darle una asesoría, pero van a intentar que se mejore la asistencia sanitaria. Al final es el objetivo último de una institución y ellos representan a la institución. Yo siempre creo que intentarlo merece la pena, pero también os confieso que yo tengo un poco de complejo de Sísifo, ¿no? Que estás subiendo una piedra a la montaña y cuando llegas arriba te la tiran al suelo y tienes que volver a subirla. Y hace falta un poco de resiliencia para eso. Pero si algo hemos demostrado los profesionales sanitarios es que tenemos eso, tenemos resistencia y tenemos ganas de ayudar a los demás, vocación de servicio. Puede que alguno lo haya olvidado, pero la COVID nos ha recordado que nos hicimos médicos y enfermeras para servir a los demás. Entonces, si nosotros tenemos una buena idea, yo creo que hay que pelear por ella. Y creo que las unidades de calidad e innovación, ya sean juntas, como propone Germán, que a mí me encanta, o por separado, son los vehículos lógicos para canalizar todas estas iniciativas. Otra cosa es que tengamos que esperar más o menos tiempo para sacarlas adelante. ¿Que tienen posibilidad de éxito? Moderado, porque al fin y al cabo el que dicta las políticas en una institución es la gerencia o la Consejería de Sanidad si hablamos de ser más. Pero siempre vas a poder mejorar un poquito. Lo que hay que ser es listo de, como dicen en business, monetizar todo, ¿no? Si tú tienes una idea que no tiene demasiado apoyo, el liderazgo hace más falta, pero yo dudo que si no hay liderazgo un proyecto intenten llevarlo a cabo, porque la gente no lo empuja. Siempre hay alguien que empuja, que es el líder, ¿no? La cosa es que sea un líder que es reconocido por la institución, que eso a veces no es. Pero un líder natural suele haber. Si esa persona empuja y le siguen los demás del proyecto, que sean listos y elijan pequeñas metas, lo mismo que decía Lorena, pequeñas mejoras, ¿no? El ciclo de mejora continua, que no intenten un total quality management, que intenten un ciclo de mejora continua. Hoy hablaba con el jefe de oftalmología y me decía, claro, nosotros la seguridad nos la planteamos. Ay, que los pacientes se caen de la banqueta, pues vamos a fijar las banquetas para que no se caigan. Ese es nuestro objetivo de este año, ningún otro. Pues eso, con estos proyectos, ¿qué tenemos que hacer? Este pequeño pasito, pues lo vamos a dar y lo vamos a asegurar, porque entonces se sentirán satisfechos. Pero yo ya me conoces, yo me apunto a un bombardeo, yo siempre creo que hay que intentarlo. Y siempre, yo fracaso mucho, hay muchos proyectos que no salen, pero los que salen, tío, merece la pena. Había una pregunta de Celia, creo que Celia García Menéndez quería preguntar. Celia, por favor, activa la cámara y el micro. Hola. El micro. Celia, por favor. Celia. ¿Ahora? Vale. Sí. No, realmente he dado la mano sin querer, pero aprovecho porque me ha encantado. Te he escrito que tengo una envidia sana horrible, que nos pondremos en contacto contigo porque, bueno, esto hay que extenderlo. Pues gracias. Así que es súper enhorabuena y
estaremos siguiendo muy de cerca todos vuestros éxitos porque van a ser los nuestros seguro. Bueno, ya sabes que la unidad de calidad del 12 de octubre tenemos un moto, tenemos muchos, pero uno de ellos es que estamos aquí para servir. Entonces, en lo que os podamos servir, desde luego que contactas conmigo, con Pedro. Pedro es mi mentor todavía, aunque se haya jubilado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, ya que estamos en la hora. Blanca, ¿tú quieres comentar algo? Que tú tienes una participación más tecnológica, pero ha sido crucial, ¿no? Yo creo que lo has comentado casi todo. No sé si alguien tiene alguna duda más concreta, pues se puede también poner en contacto conmigo en cualquier momento y le explico más en detalle todo lo que hay detrás de lo que hacemos. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues ya cerramos esta tertulia. Muchas gracias, Carolina, Blanca y todos los que habéis participado. Ha sido un tema pues muy interesante y que merecía la pena realmente ponerlo aquí a colación. Recordaros, como comentábamos al principio, para las personas que os habéis incorporado más tarde, que el día 26 de mayo tendremos una nueva tertulia sobre el modelo FQM, la última versión, y plantear un poco cuál es la estrategia de implantación y algún tema de interés. Y nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra participación y hasta otra. Adiós.